Buenas noches para todos. Mi nombre es Tatiana Rodríguez, hago parte del Departamento de Admisiones de la U de Cataluña. Para iniciar la sesión, agradecemos tengan en cuenta las siguientes recomendaciones técnicas: no compartir pantalla, no permitir el uso de la cámara, activar el micrófono solamente cuando desee intervenir. De lo contrario, por favor, desactivarlo. Al final de la sesión tendremos un espacio para las preguntas o si desean intervenir, pueden activar su micrófono. Bienvenidos nuevamente a todos. Para el desarrollo de esta sesión nos acompaña el experto temático, el doctor Jorge Mario Caram, y nuestro invitado especial, Hugo Urueña. Adelante, buenas noches, bienvenidos. Tatiana, muy buenas noches a toda la comunidad Cataluña, muy buenas noches y a todos los invitados especiales, qué gusto tenerlos acá. Por supuesto, mi querido Hugo Urueña, qué gusto saludarte, encontrarnos una vez más. Cada vez que tenemos estas posibilidades de diálogo, los disfruto sobremanera, Hugo, porque se aprende mucho y quedan realmente lecciones de vida. Hoy le corresponde el turno, el invitado especial, más especial, es Unreal, ¿sí? Este motor tan importante, tan definitivo en las más recientes décadas, que cada vez gana más importancia, no exento de algunas polémicas. En fin, es un tema muy, muy agradable. Y quiero proponerte, querido Hugo, un elemento que puede ser quizás complejo por su sencillez, y es una introducción tipo Unity para Dummies. Me explico. Miyamoto, Shigeru Miyamoto, el padre de Mario 64, un directivo tan importante para la historia de los videojuegos, suele decir que le encanta trabajar con personas que no le gusten mucho, que no sepan mucho de videojuegos, incluso que no le gusten, ¿sí? Tiene eso como estilo. Entonces dije, empecemos con una pregunta, sé que es retadora, mi querido Hugo, pero si pudieras como plantear un real para Dummies, ¿cómo lo plantearías? No tengo ni idea qué es un real. ¿Cómo me lo plantearías? ¿Te parece que empecemos así o muy exigente empezamos? Muy buenas noches a todos y a todos. Muy buenas noches, Jorge. Gracias por la invitación. Sí, la pregunta, esa pregunta está difícil. Eh, si nosotros pensáramos en un real, pues las comparaciones son odiosas frente a otros motores de videojuegos. Realmente, un real es un Ferrari. ¿Sí? O sea, no podemos decir que un real es un motor sencillo, es un motor de lujo. ¿Sí? Es un programa de muchísimas capacidades que, al igual que un vehículo de alta gama, como puede ser un Ferrari, un Fórmula, esto es un carro, esto es tan potente con tanta velocidad, al principio genera miedo. Tiene muchísimas opciones, pero ya una vez entrado en confianza, se funciona como un carro. O sea, va rápido, es potente, se siente uno poderoso, logra llevar, logra o le permite al usuario de Unreal llevarlo a donde quiere ir, ¿sí? Porque es un motor muy versátil, es muy versátil, y ya familiarizado, realmente con su interfaz y con su funcionamiento, empezar a trabajar es muy sencillo. Me encanta esa respuesta porque le da el peso que tiene este poderosísimo motor. De hecho, una de las derivaciones de Unreal está muy asociado a la generación de efectos especiales en cine y productos audiovisuales. Y eso, si bien no es, digamos, el tema que trabajamos específicamente en el diplomado, termina ligándose muchas veces. Hay un equipo de desarrollo muy conocido en Verlab con un juego llamado Kina. Salió hace ya prácticamente ya 2 años, tal vez un poco más este juego. Pero lo llamativo de ese juego, porque era la ópera prima de estos desarrolladores, pero en videojuego. Estos desarrolladores eran muy conocidos en el ámbito de películas animadas. Entonces me gusta mucho mencionar esto porque es mostrar que un motor gráfico termina generando como una unión, una convergencia, llamémoslo así, cine, medio audiovisual, videojuego, de una manera muy interesante. Pero ahora quiero invitarte a otro terreno también exigente.
Estamos con un universo acá de personas que en un momento dado dicen, oiga, yo quiero empezar a programar. De pronto algunos ya con más recorrido, por supuesto. Eso siempre vamos a encontrar esa maravillosa diversidad. Pero quiero ubicarte o que nos ubiquemos pensando en personas que recién empiezan. Empieza recién. ¿Por qué le recomendarías a una persona recién, y jugando con tu metáfora, ¿no? Trabajar con un motor tipo Ferrari para desarrollar videojuegos? Es fácil, o sea, digamos, el proceso de, de onboarding, se le dice, o de ingreso al motor es muy sencillo porque el motor no requiere aprender a programar de manera estructurada un lenguaje como C++, aunque está hecho y funciona con librerías de C y uno puede programar en C++, utiliza desde el principio diseñadores, personas que no están familiarizadas con el proceso de programación, pueden trabajar con el esquema de blueprints, ¿sí? Que es un esquema visual de trabajo a nivel de programación. Lo otro es que al ser uno de los motores número uno en el mercado y adicionalmente más antiguos, ¿sí? Está muy, muy bien documentado. Tiene una comunidad muy sólida, tanto en inglés como en español, ¿sí? Lo cual esto facilita mucho a nivel de tutoriales, de trabajo, de llegar a exigencias del motor más lejos. César Alfonso tiene una pregunta, Jorge. César, ¿te escuchamos? No, no, o no sé si la quiere hacer al final, ¿no? También puede ser. ¿O sí? Tal vez al final. De pronto se levantó la mano por error. O se levantó la mano por error. No hay problema, no hay lío. La idea es que al final tenemos un escenario, por supuesto, para compartir inquietudes, para estar charlando con todo lo que aquí vaya como surgiendo. Ok, cuéntanos, mi querido Hugo, ¿tú qué considerarías por lo menos como de saberes iniciales que se deban tener para programar en Unreal? ¿Sí? Para programar, la verdad, si les soy muy honesto, ninguno. O sea, más allá de la idea de lo que se quiere hacer, no se necesita para arrancar un concepto fuerte a nivel de programación o para arrancar con Unreal. Eh, Eso es como una barrera que uno se hace en la mente si uno es diseñador o si uno es modelador o si nunca ha tenido acceso al motor, que si necesitas saber o tiene un prerequisito de nivel de conocimiento para iniciar en el proceso de trabajo con Unreal, no. Pues el primer paso es ya sea buscar y descargar el motor de Unreal, que es gratuito para su descarga, ¿sí? Y lo otro es meterle ganas, dedicarle tiempo, porque eso sí se requiere tiempo. Adquirir una habilidad técnica requiere tiempo y dedicación. Lo otro es a nivel de lógica, o sea, de qué elementos necesito yo de conocimiento para poder adquirir o para poder trabajar con Unreal es utilizar la lógica, que es algo que está en el proceso humano normal, ¿sí? Y hacerlo paso a paso. Lo otro es, suena chistoso, pero pues ingresar a un diplomado como en la Universidad de Cataluña para aprender las bases, para utilizar el motor guiado, ¿sí? Igual, yo sé que en el mercado y ustedes pueden buscar muchos tutoriales en YouTube para aprender a utilizar o hacer el onboarding a un motor como Unreal, pero pues una de las ventajas que tienen es que en el diplomado ustedes pueden consultar, o sea, hay una sesión en donde ustedes pueden resolver dudas, ampliar conocimientos, afianzar conocimientos, preguntar, ¿sí? Ya muchas veces sobre el proyecto que ustedes quieren hacer. Porque nosotros normalmente cuando entramos al mundo de los videojuegos es porque tenemos en nuestra mente una idea de algo que queremos hacer, ¿sí? Queremos hacer un videojuego, queremos diseñar un programa, queremos hacer una simulación y pues el primer paso es tener esa idea y una de las cosas que permite Unreal es ingresar o iniciar paso a paso para
llegar a ese camino de ese proyecto que uno tiene en mente, ¿sí? Cosas que tenés que tener en cuenta es que los primeros proyectos deben ser pequeños. Eso sí, no pueden saltar a ser Diablo 4, Diablo 5, Counter-Strike. Hay que arrancar por pequeños proyectos, paso a paso, mientras adquieren las habilidades para luego sí llegar a proyectos mucho más grandes, que también implican que tengan un equipo más grande por detrás. Qué punto tan interesante lo que acabas de tocar, porque muchas veces dentro de las frustraciones aparece eso, ¿no? Todos tenemos derecho a soñar, por supuesto, pero los sueños tienen pasos. Antes del 2 está el 1 y digamos una de las promesas de valor que generamos nosotros es, sí, claro, van a generar un prototipo, ¿sí? Y es hacia allá, prototipo, ¿sí? Ojalá con bases jugables, funcional, pero prototipo, una cosa inicial que pueda tener un potencial, porque hacia allá se va de evolución. Y hay otro elemento que no me quiero quedar sin mencionar, mi querido Hugo, y tiene que ver con la democratización del conocimiento. Hay un elemento muy interesante con Unreal, por supuesto con Unity, con Godot, con GameMaker, con todos estos procesos, y es eso, que es para cualquiera que quiera. Obviamente, no basta con el querer, ¿no? Hay que tener los conocimientos, empezar a empaparse, empezar a tener ensayo, error, frustraciones, alegrías, entrar en esta dinámica de la programación que es tan fascinante como retadora y desafiante. Entonces, pues nada, muy interesante ello. Y en virtud de eso, quisiera entrar ahora, mi querido Hugo, a preguntar un poco sobre, en la experiencia que tú has tenido con Unreal, digamos, yo recuerdo un poco Unreal 4, recuerdo un poco Unreal, versiones de Unreal previas que igual llamaban la atención, pero tengo la percepción, tú me corriges, que cuando llega Unreal 5 como que hay un antes y un después, hay como un momento casi mágico, si se me permite la palabra tan no orgánica, no lógica, pero quisiera un poco preguntarte esa evolución, ¿tú cómo la has sentido en el terreno de Unreal específicamente? Digamos, a nivel de... Obviamente, uno de los principales cambios que tiene un motor, y hablo en general, es la parte visual, o sea, los menús, las opciones que tiene. Eso, aunque Unreal en su cambio de versión 4 a versión 5 ha sido muy amigable con el usuario. Realmente las principales características de actualización que hay entre la versión 4 y la versión 5 o sea, facilitan un poco más el trabajo dentro del motor. Por ejemplo, existe una cosa que se llama el Nanite, que le permite precisamente importar modelos más complejos dentro del motor, o sea, cargar modelos 3D más complejos sin estar preocupándose por sin estar preocupándose por hacer la optimización de manera manual dentro del motor, porque antes uno tenía con la versión 4 uno tenía que entrar a mirar, sí, con versiones anteriores a las 5 uno tenía que entrar a mirar modelo por modelo, para trabajar el proceso de optimización, sí, pero hoy en día ya no. No es que no tenga que preocuparse por la modelo, tampoco es que se entienda, o sea, no es que no tenga por qué preocuparse porque el modelo venga optimizado de por sí desde el área de modelado o cuando no ustedes lo descarguen, pero ya no tiene que entrar el programador a entrar a mirar esto manualmente. Lo otro es, hay un sistema que se llama, que es nuevo, que es el sistema de iluminación global, que es el Lumen. Y esto es una cosa, yo he trabajado con Unity, yo trabajé muchos años con Unity, y cuando nuevamente las comparaciones son odiosas, obviamente Unity tiene un propósito, Unreal también tiene otro. Pero una de las características que uno ve cuando uno trabaja en un motor al otro es el tema de la iluminación. O sea, la iluminación, el tema de los lumens que maneja, el que se llama Lumen, es que es un sistema de iluminación global que se llama Lumen, y ese proceso de iluminación, cuando ustedes comparan dos juegos, uno hecho para móviles, por ejemplo, en Unreal, y otro hecho para móviles en Unity, el de Unreal, el manejo de la iluminación es espectacular. O sea, el cálculo que ellos tienen a nivel matemático para que se vea, para resaltar los colores, las texturas, todo es muy, o sea, por más sencillo que sea su juego en 2D, o sea, resalta, es muy bonito, o sea, hace una cosa increíble con muy poco. Lo otro es que
existe una interfaz mucho más amigable también el tema entre Blueprints y C, ¿sí? Y el tema, o sea, ellos adquirieron una cosa que se llama Quixel Megascan. Antes eso tenía costo y ahora ese Quixel Megascan hace parte de la tienda. Tengo entendido que ya no hay assets que estén gratis en su totalidad por Quixel, porque antes Quixel, en el principio cuando lo colocaron con FAM, que es la nueva tienda de ellos, hubo un tiempo que estaban todos los 85.000 assets gratis, hoy ya no, pero existe una gran cantidad de assets que dan gratuitos mensualmente y cada 3 meses, cada 2 meses están regalando. Yo estoy muy pendiente, realmente, la verdad. Regalan los assets para uso profesional. O sea, es decir, les regalan a la comunidad de desarrollo assets que pueden utilizar de manera comercial en sus proyectos. Y hay assets que son costosísimos y lo regalan. O sea, son muy buenos y pueden hacer uso de eso también. Lo otro es el tema, ya digamos, en elementos mucho más complejos entre la versión 4 y la versión 5, está lo del rig de MetaHuman, que eso es una locura, muchachos. Esa vaina es increíble. Nosotros hicimos un proyecto en el estudio donde yo trabajo, eh, con el área, pues yo estaba ahí y estaba también pues otro compañero que se llama John Sosa en el área de programación, que, que me parece a mí que el hombre es toda una Biblia, y el hombre, o sea, dentro de las pruebas que hicimos era la captura en tiempo real mediante un iPhone para un avatar, para un evento de un cliente, que era una cosa de marketing. Entonces, eso es, o sea, es una librería gratuita, ustedes la pueden descargar, es un plugin, ahí vienen muchos ejemplos, pero lo que sí tiene es una exigencia alta de máquina y deben tener un iPhone. Eso sí, ahí no hay, o sea, ahí no hay, mejor dicho, no hay un bypass ni tampoco nada que puedan hacer con Android. Tiene que tener un iPhone porque utiliza la tecnología que trae iPhone y es increíble. O sea, el lip sync, digamos, la sincronización con la boca, los gestos, es una cosa increíble. Se llama MetaHuman, por si lo quieren ver. Y que eso es una de las cosas nuevas también que trae Unreal. Y otra cosa nueva que trae Unreal y que lo disfrutamos con juegos grandes que están saliendo es el World Partition, ¿sí? Que eso es lo que le permite trabajar a los equipos de desarrollo con mundos abiertos más grandes y de manera más sencilla, y es el cargue de información que hace mediante la partición de mundos, y eso es una de las cosas que normalmente se hace al comienzo cuando uno está creando sus primeros terrains. Ahí le muestra la opción, ya uno tiene que ir investigando también cómo se hace, y obviamente depende también de su equipo. Yo no recomiendo que para arrancar uno haga un landscape, un terreno enorme, ¿sí? En el diplomado hacemos una arena de combate en una isla con el propósito precisamente de que sea algo más pequeño, que sea algo manejable para cualquier equipo de cómputo, no equipo de desarrollo, sino equipo de cómputo, porque pues este es un motor exigente a nivel de eso. Lo otro es que cada vez hay un entorno más visual e interactivo en Unreal, sin alejarse obviamente de la parte de programación, ya sea con Blueprints o con C++, pero es mucho más amigable que otros motores, y la potencia, o sea, ustedes van a verlo a nivel gráfico, la potencia gráfica que tiene ese motor se siente realmente, o sea, si uno habla en un vehículo, realmente uno se siente en un Ferrari, uno se da cuenta rápidamente lo emocionante que es tener resultados con pocos recursos, ¿sí? Es un motor sorprendente, a mí, la verdad, me encanta. Es una delicia escuchar esto. Yo tengo la oportunidad y pues bueno, lo comento acá. Tú lo sabes, Hugo, prácticamente todas las noches acá termino y me voy a transmitir juegos, y dentro de los juegos que transmito, pues el terreno independiente es mi lugar, es el espacio. Acá quiero mencionarles algo. Hoy la charla es sobre Unreal, pero en el diplomado también se ve Unity, se ve elementos de Godot, se ve, o sea, no es que no estamos patrocinados por una u otra, sí, me faltaba, y esto no es de patrocinios, esto es de hablar del escenario, digamos, de democratización acá en esto. Pero frente a lo que tú señalas, uno nota un detalle, ¿no? Y es que hay juegos que ves en Unreal y uno dice, esto ya lo he visto, pero es muy rico porque lo reutilizan. Sí, esto aprovecho y le digo a las empresas grandes, dejen de andar patentando algunas mecánicas, ojalá Nintendo escuche esto, dejen de andar patentando mecánicas porque es una vaina, sí, le quitan a otros desarrollos
tomar eso y llevarlo un paso más allá, porque es que a pesar de que tú reconoces algún asset, reconoces algún elemento de la biblioteca, el juego es diferente. ¿Sí? Digamos, con este mismo control termino haciendo varias cosas, por dar un ejemplo, estoy diciendo, y es algo que quiero que tengamos en el proceso claro. Lo segundo, ya le damos la palabra a Fernando, lo segundo, decirte que con Unreal, esto sí es en un terreno muy especulativo, pero es que no fue sino que Unreal empezara a hacerse popular. Yo cada vez lo veo más popular en lo que te digo. La mayoría de juegos, tampoco les vamos a decir que no es cierto. La mayoría de juegos que llegan, aún siguen llegando muchos en Unity. Un pequeño porcentaje en Godot, por ejemplo, Game Maker. Pero ya cada día me llegan juegos también en Unreal. Cada vez está apoderándose más del terreno, está llevando una distribución importante del mercado y pasa algo con la evolución del motor, y lo he visto y lo asocio más a Unreal que a Unity en este sentido. Ahí sí va a ser comparación odiosa. Y es que hay muchos escenarios de personas reales, Hugo, que hacen un montaje, digamos, en la parte de atrás, hagan en cuenta como este montaje que yo tengo, y la gente empieza a pensar que uno está hecho en realidad en inteligencia artificial. ¿Sí? Y uno dice, no, soy yo. Pero es que los modelados de personajes en Unreal a veces son tan impresionantes que cuesta trabajo diferenciar el real del... Vean el demo jugable de Matrix, y eso ya lleva su tiempo, ese demo ya tiene un tiempo, y uno se sorprende cómo lograron reproducir a Keanu Reeves, y uno dice, pucha, no se sabe quién es quién. ¿Sí? Fernando, no sé si tiene una pregunta. Fernando Castaño. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Fernando? Bien, bien, gracias. Yo también soy desarrollador hace más de, yo creo que 8 o 9 años. Maravilloso. Entonces, y pues bueno, es bueno el tema porque pues obviamente también para Estados Unidos desarrollo y demás cosas. Y sí quería pues como meterme en el tema y decir que más que todos los juegos que se utilizan para Android, se maneja mucho el motor Unity. ¿Por qué Unity? Unity también tiene un esquema de luz demasiado bueno, o sea, excelente. Y corre demasiado bien. Si ustedes se ponen a mirar en celulares demasiado antiguos, puede correr un juego como Free Fire. Free Fire es uno de los juegos que fue creado también en uno de esos motores y es excelente. Unreal es más que todo para una persona que le guste mucho la gráfica, o sea, lo gráfico, lo bonito, lo esencial, digámoslo así, ¿sí? Entonces, exactamente, Unreal es demasiado bonito, pero para dispositivos móviles a veces se cuelgan bastante. Pero sí, te quería acomodar ese tema. No, muchas gracias. Y a mí hay unos juegos que están hechos en Unity que son poesía. Insisto, hablaremos de Unity también, ¿no? Me faltaba aquí. De hecho, tenemos evangelizadores de Unity que son los pioneros acá en Colombia frente a ese proceso como los docentes. Entonces, ellos no escuchan y aquí estaría diciendo, yo también quiero hacer la charla de Unity, insisto, no me faltaba. De hecho, quiero mencionar, Unity tiene algunos procesos también de apoyo, de promociones. No que Unity, a pesar de que estaba en el ojo del huracán por algunas subidas de precio, también ellos se mueven tratando de ver cómo pues no pierden el terreno tan significativo de población que tienen. Continuando un poco con este proceso, mi querido Hugo, quiero plantearte alrededor de eso precisamente. Yo sé que Unity, por ejemplo, se nos volvió Unity versus Unreal, pero sé que Unity, por ejemplo, hace unos procesos, por ejemplo, con academias para que los jóvenes que se están formando en programación, pues hagan sus desarrollos en Unity porque les dan como ciertos apoyos, ciertos patrocinios, ¿sí? Desde modestos a algunos más grandes. Sé de algunas universidades que pues no las vamos a mencionar y algunos escenarios que también aparecen. A nosotros también nos aparecen este tipo de ofertas. Quiero preguntarte puntualmente, ¿qué, digamos, has notado de evolución de la comunidad, por ejemplo, de Unreal en Latinoamérica o en Colombia? Esa comunidad de Unreal, ¿cómo la has notado? ¿Cómo has notado el avance? Porque uno ve la comunidad de Unity, ve Godot, pues Sudamérica. ¿Cómo ves esa parte de la comunidad de Unreal en Latinoamérica o en Colombia mismo? Pues para nadie, bueno, para nadie, para los que están en este tema del desarrollo de videojuegos, Unreal era un motor hace más de 15 años que era imposible.
O sea, no podemos negar de que Unity cuando llegó al mercado lo que hizo fue ayudar a la democratización del desarrollo de videojuegos. Y yo arranqué desarrollando en Unity y también en otros motores, en un motor intermedio que tuvo Flash después de que salió Flash, que era de Adobe, que era una pesadilla. pero Unreal, cuando ya se vio, por decirlo así, presionado por la comunidad de desarrollo y que Unity estaba tan lejos, decidieron abrir la posibilidad del uso gratuito de su motor desde el principio, colocando precisamente el logo de Unreal desde el comienzo. ¿Sí? Y los costos están asociados a los tamaños de los estudios o al tamaño del proyecto con respecto a un porcentaje. Ahora, esto hizo que aparecieran también evangelizadores de Unreal, y dentro de esos hay un colega latinoamericano que se llama Cristian, ¿sí? Que es una persona increíble y maravillosa que ya lleva, Cristian Andrade, que ya lleva muchos años. Él tiene un canal en YouTube, ¿sí? Y enseña blueprints desde cero. Y él ha sido uno de los principales, junto con Hernán, que ya salió este año también de Unreal, abanderados a nivel de Latinoamérica para llevar Unreal y el funcionamiento a toda América Latina. La comunidad se ha ido incrementando a medida que el motor ha ido ganando también posicionamiento nuevamente sobre los otros motores, ¿sí? Destacándose por su versatilidad, por sus capacidades para llegar a diferentes ámbitos, ¿sí? Sin el desconocimiento tampoco de que hay otros motores que lo hacen, pero que la calidad visual es muy superior. Y que lo otro es que hay juegos AAA y AA que están desarrollados sobre esta plataforma. Entonces, el tener en el idioma, en nuestro propio idioma, o sea, en el español, manuales, guías, tutoriales, cursos, facilita también el acceso y la llegada de comunidades, ¿sí? Al desarrollo en América Latina. En Colombia, como tal, o sea, digamos que uno encuentre una asociación que sea o que tenga, digamos, como lo tiene Unity, porque no podemos negar que no, en eso tiene una gran ventaja, como Unity User Group, o hay muchos grupos, se están hasta ahora formando, porque precisamente es un motor que tiene unas exigencias tanto en hardware como en trabajo inicial para poder hacer el onboarding. Entonces, es un motor que precisamente les va a permitir llegar a unos caminos mucho más lejos que otros por su versatilidad. Sin embargo, pues es importante también tener en cuenta que se están hasta ahora también formando muchas comunidades. Hay otra empresa, no puedo decir el nombre acá, que ellos también son abanderados del motor porque llevan también muchos años con el tema. Ya es como sentarse y si desean buscar una comunidad, unirse allá. ¿Sí? Por lo pronto yo que los invitaría a que se comunicaran y que se entraran a los foros de Unreal, que ese es el primer paso, al Developer Forum de Unreal directamente. Es que son muchos los elementos. Mira, para mí uno de los hitos históricos que estamos viviendo, y muy 2025, aunque 2024 ya enunciaba algo de eso, es ver cómo muchas empresas dejan de apoyar sus propios motores en los que han invertido dinero y años. Entonces ya uno no oye casi de un Frostbite, de un Frostbite, no oye pues de motores de Capcom, bueno, toda esta serie de motores que eran tan específicos, y ahí tenía motores, porque han empezado a decantarse por un concepto democrático de venga, usemos Unreal. Bueno, está bien, Unity, sí, pero como que cada vez los programadores están viendo y las empresas grandes están viendo como una nueva inversión, tener como la gente alrededor de un mismo motor, más que tener un motor diferencial. Eso va a cobrar algunos efectos. Yo recuerdo que los juegos de, qué sé yo, de Capcom, los mismos juegos de Sony, de algunas de las empresas, uno les veía y los rostros, los personajes, las dinámicas jugables solo eran made in esa empresa. Ya ahora los empezamos a ver más unificados, ¿no? Pero bueno, es parte del proceso. Y quiero irme como con ese estilo. A mí se me sale el pregrado, mi querido Hugo, entonces se me sale un poquito de psicólogo.
Yo quisiera preguntarte, así todo poético, si Unreal Engine fuera como una persona, ¿tú cómo la describirías? Ya dijiste que es como un Ferrari, entonces creo que por ese lado sería un genio, sería un artista, sería un amigo incomprendido, el complejo. ¿Qué personalidad le atribuirías? Caramba. Bueno, pues yo le diría que es como, pues, o sea, siento que es como un genio complejo, o sea, porque tiene una gran complejidad, pero es generoso en lo que da. O sea, es una persona o tiene una personalidad compleja, pero que a medida que lo vas conociendo se va abriendo más, se va abriendo más, ¿sí? Curiosamente estaba leyendo el libro de Julio Verne nuevamente allá del centro de la Tierra, en donde está el profesor, ese personaje es así en ese libro, ¿sí? Al principio se ve muy complejo, se ve muy regañón, se ve muy difícil de manejar, pero a medida que uno va descubriendo la personalidad del doctor dentro del libro, se da cuenta que es una persona generosa, que es una persona amable, que tiene un gran corazón, ¿sí? Y cuando yo inicié en Unreal, hace unos años, ¿sí? La verdad, yo venía trabajando nuevamente también en Unity, trabajé muchos años en Unity, era una abanderada de Unity, y me daba un poquito cuando yo en la interfaz me parecía un poco compleja, pero a medida que fui trabajando y fui conociéndolo y ya hice el onboarding de trabajar con Unreal, los resultados son muy rápidos, es usar blueprints y hoy en día utilizar blueprints y C++, junto a las dos cosas permite hacer procesos fantásticos muy rápido, ¿sí? La integración con otras herramientas y con muchos plugins es muy buena, y lo otro es que en este momento lo están demandando, ¿sí? Entonces, y esa es una de las razones por las cuales también adquirir el conocimiento en Unreal y conocer esa personalidad y ese ser generoso pero complejo es importante a nivel profesional si ustedes quieren desempeñarse en el área de desarrollo o trabajar en el área de VFX, ¿sí? Dentro de un motor de videojuegos y en la industria de videojuegos, o asimismo también Unreal está en otras industrias. Bueno, voy a seguir en esta misma línea, caramba. Ya lo humanizaste y eso me encanta. A propósito, hay un videojuego muy bueno, se me sale la cuña, la industria independiente, que se llama Verne, y eso que Julio Verne, y eso que no está en Unreal, pero es un juegazo, para que vean que no hacemos cuña uno u otro. Ya hablamos de un humano, demasiado humano. Ahora imaginémoslo como si fuera un superhéroe. Y en ese sentido quisiera preguntarte cuál superhéroe, cuál piensas tú que sería como el superpoder de Unreal, que creo que ya más o menos lo hemos vislumbrado, y cuál la debilidad. Yo diría que es como el Doctor Strange, o sea, diría como, sí. En algún momento un programador con el que trabajé muchos años, Luis Orjuela, espero que me esté viendo, él decía que las áreas de programación eran como Batman, solamente aparecían cuando habían chicharrones y problemas y cosas difíciles, pero que siempre estaban en el backstage. Hablar de Unreal y ser parte de la comunidad Unreal y trabajar en Unreal, uno se destaca por precisamente poder manejar todas estas artes que no maneja todo el mundo, ¿sí? Porque al principio es difícil, pero ya después de que ustedes lo van dominando se dan cuenta que pueden abrir nuevos mundos, nuevos portales, así como lo hace el Doctor Strange. Y yo creo que su debilidad es precisamente a la vez su mayor fortaleza, ¿sí? Y es que exige tiempo, o sea, no les voy a decir mentiras, exige tiempo y dedicación para poder dominar y hacer lo que ustedes quieren hacer. O sea, visualmente es como dicen los niños, astonish, pero es increíble, o sea, pero para poder hacer esas otras cosas que ustedes quieren hacer dentro de sus proyectos o que les exigen a ustedes hacer para un proyecto de un tercero, tienen que dedicarle un buen tiempo de trabajo, ¿sí? Pero ya después de que lo dominan, eso ya es la siguiente montaña más grande y más grande y más grande. ¿Y qué vamos a hacer después?
Muy interesante toda esa derivación que nos empiezas aquí a platicar. Esto tiene que ver un poco, Hugo, con mi estilo a lo podcaster, ¿no? Entonces, sé que aquí tenemos un público maravilloso que además está muy empapado. Mira la experiencia que nos compartieron recientemente con años de trabajo y de experiencia. Pero también a mí me gusta que esto sea transparente para cualquiera, porque así llegamos de alguna manera muchos en este terreno. Así que te voy a hacer una pregunta que también te saca de caja, pero te vuelve a meter. Quiero preguntarte un poco sobre tus gustos musicales, querido Hugo. Casi no hemos hablado nunca de música, ¿no? ¿Qué música te No, gusta? no, ¿Te gusta nunca. la música? ¿No te gusta la música? Claro, claro que me encanta. Yo en el colegio estuve en la orquesta y todo, o sea, no, sí, no, Ah, o sea, no, no, no es realmente, indiferente. no, no, para nada, todo por todo lo contrario. Para mí no solamente me acompaña en mis horas de trabajo, sino que hace parte de mi trabajo. Y acá sé porque estoy viendo algunos nombres de personas que les gusta mucho la música y trabajan en el terreno musical. Y en ese sentido quisiera preguntarte, imaginémonos entonces ahora un real como si fuera una especie, o un real tuviera una banda sonora. ¿Cuál piensas que sería? Rock, electrónica, sinfónica, experimental, aunque experimental yo lo vería para Unity, pero no te quiero sesgar en la respuesta. ¿Qué sonido para ti crees que sería el que lo representa mejor? Uy, yo creo que sería una orquesta de Big Band, sí, con una complejidad, o sea, tiene mucha complejidad, suena clásica, pero tiene muchos matices, por decirlo así. Y lo otro es que suena bien para todo el mundo. No Oh, importa la edad, no pasa de moda, diría yo. Ese es como una de las de los ejemplos que tiene. Lo otro es, siendo honesto también conmigo mismo, una gran orquesta. Sí, o sea, una gran orquesta, o sea, sincronizar todos los elementos, tanto de gameplay como audiovisuales, que tiene un videojuego, requiere tener un gran director, un gran equipo de desarrollo que sea multidisciplinar para poder generar un proyecto grande. Y si se tiene un proyecto en solitario, es un instrumento que les va a permitir precisamente tener una gran amplitud, pero una muy buena especialización sobre lo que ustedes sean mejores, ya sea contando una historia, haciendo diseño o programando, porque no necesariamente un juego tiene que ser visualmente, o sea, explotar a nivel visual para que sea un gran juego. ¿Sí? Eso es como lo que yo creo, o pues desde mi sentir está. acá tenemos una nueva generación de desarrolladores, de diseñadores, de soñadores, si me permite la figura. Así que en primera persona te lo planteo. ¿Qué les dirías a nuestra audiencia hoy frente a hacer un primer juego en Unreal? ¿Qué les dirías para que se atrevan a dar ese paso? Sabemos que es la complejidad de entrar a manejar un Ferrari, de entrar a manejar un motor muy potente, poderoso, para que se atrevan a dar ese primer paso con toda. Ups, yo creo, o sea, lo que pasa es que normalmente casi siempre cuando se ingresa a la industria de los videojuegos, una de las cosas que nos enseñan o que buscan es que tratemos de sacar un prototipo rápidos para poder validar la idea. Y esto siempre se enseña desde el punto de vista de que es indiferente el motor. ¿Sí? ¿Por qué los invito a que utilicen Unreal y no que utilicen otro motor? Pues primero, porque para aquellos que no son programadores, pueden programar directamente sobre el motor sin necesidad de adquirir un plugin de un tercero en Blueprints. Y existe o sea, la documentación es muy amplia, los ejemplos que ustedes consiguen y son muy fáciles de seguir, están en su idioma y o sea, realmente los resultados son muy rápidos. Hay cosas que pueden programar que ya vienen preconfiguradas dentro del motor sin necesidad de botar una línea de código y que corren no precisamente en el update o en el runtime
aquí es el TIC, se llama en Unreal, consumiendo una gran cantidad de recursos, sino que ya están optimizados para que ustedes los utilicen de una vez. Y lo otro es que el uso de los blueprints es realmente muy sencillo, es muy sencillo. Y si ustedes no son programadores, si no son diseñadores o trabajan en otras áreas o están hasta ahora ingresando, les va a facilitar mucho el trabajo. Y luego ya cuando vayan a hacer la progresión, a pasarse a código, va a ser también más sencillo porque les va a ser más familiar. O sea, van a entender la lógica, que es lo más complicado a la hora de programar. Y no nos podemos decir mentiras tampoco. La inteligencia artificial, ChatGPT, el Deep, ya tienen muchas herramientas también que ustedes les pueden preguntar en blueprints, como esto, sácame un blueprint teniendo en cuenta esto. Lo importante es tener una buena lógica y les va a ayudar y les va a facilitar en principio para poder hacer algunas cosas. Sí, hay una pregunta ahí en el chat. Sí, sí, vamos aquí a compartirla. Nos pregunta Fernando, ¿qué tan fácil o complejo es transitar entre el prototipo hacia el producto final para hacerlo desde el mismo Unreal? Este consejo aplica para cualquier motor. No importa si es Unreal, si es Godot, si es Unity, si es GameMaker, no importa. O sea, esta es una práctica que se tiene que realizar indiferentemente del motor cuando usted está haciendo, y es hacer unboxing. ¿Sí? Esto lo puede encontrar en YouTube como un whiteboxing o lo puede encontrar como un unboxing. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes lo que tienen que hacer es construir en crudo, por decirlo así, con cajas, ¿sí? Sus escenarios, todos los elementos que debe tener su juego para probar primero las mecánicas de juego, que son el control, la cámara y el personaje. ¿Sí? Son las 3 Cs que se habla en el libro de Level Up, si no han visto de pronto, que eso también se habla en el diploma, en la parte de introducción al diseño de juegos, es personaje, cámara y control, que esos son los primeros elementos que ustedes deberían poder utilizar y trabajar en su prototipo. ¿Sí? Y ya cuando ustedes están tranquilos de que su personaje se mueve, que corre, que dispara, que tiene un buen sistema de inventarios, que sus enemigos corresponden, ahí se transitan del prototipo al estado intermedio del juego, que es empezar a colocar las artes, colocar modelos, colocar todos los otros elementos adicionales, los props, ¿sí? Y luego ya empiezan a trabajar luces, empiezan a trabajar movimientos de cámara, pueden trabajar cinemáticas, ¿sí? Es un proceso que toma su tiempo. Ahora, si ustedes están haciendo un juego indie, es tu primer juego indie, lo mismo. Trabajan sus mecánicas en un sandbox, en un pequeño escenario, donde tenga muchos, pero con buena progresión, los elementos de juego, para que luego puedan ir pasando a un juego un poco más grande y más grande y más grande, ¿sí? Entonces, arrancan de pequeño, colocando todos los elementos, o ya sea en cubos, preferiblemente en cubos, para que no se gasten un poco de tiempo y plata en arte, que de pronto ustedes no tienen, ¿sí? Y que ni siquiera están seguros de cómo va a quedar, pero que sí pueden funcionar o utilizarlo desde la mecánica de juego, ¿sí? Entonces, no olviden que esto es un medio interactivo, ¿sí? Y como medio interactivo, lo más importante, o el rey y el centro de los elementos de juego son las mecánicas de juego, y para eso hay que programarlas y trabajarlas en primera instancia. No es que no se puedan ir por la vertiente de hacer juegos con una gran cantidad de contenido histórico o de historia, obviamente sí se puede también, pero en principio pasar del demo al producto final, uno debe trabajar un whiteboxing, para que ustedes puedan verificar todas las mecánicas, ¿sí? Ese es como el paso poco a poco. Ahora, si es un demo cerrado, como el que hacemos en el diplomado, es porque se hace así, porque estamos aprendiendo a utilizar el motor, estamos aprendiendo a hacer juegos, y uno lo que quiere es ver resultados rápido con la mayor cantidad de elementos posible, tanto de los motores como lo que se va aprendiendo. Y es así como se aprende realmente a hacer juegos, haciéndolos. También hay una pregunta acá de Juan Sebastián Romero. Espérame que se me perdió
No, Profe, tenemos dos preguntitas, si quieres que si te elabore. darlas tú, Tatiana, es que se me Ok. fue. Sí, señor, tranquilo. La primera es de Fernando Moreno. ¿Qué tan fácil o complejo es transitar entre el prototipo hacia el producto final para hacerlo desde el mismo Unreal? Esa ya la respondí. Esa ya la respondimos. Ok. Ya que está, sí. Y la siguiente es de Juan Sebastián Romero. De una u otra manera, ¿sería primero un MPV? Sí, un minimal viable product, un producto mínimo viable. O sea, hay una cosa en los videojuegos, es que hay una cosa que se llama un vertical slice. Y ese término viene de cuando ustedes, si recuerdan su época del colegio, cuando uno iba a comprar en el colegio, vendían las tortas, ¿cierto? Pero vendían los trozos de torta, ¿cierto? Entonces, uno no se comía una torta completa en el colegio. Uno siempre quiso, pero no pudo. Entonces vendían el pedacito de torta y cuando ustedes compran un pedazo de torta pueden ver todas las capas de la torta, ¿cierto? O sea, pueden ver la cubierta que viene, la parte blanquita, si de pronto le echan un poquito de arequipe. Entonces, cuando hablamos de un vertical slice en un videojuego, ¿sí? Es precisamente tratar de colocar los elementos de arte, las mecánicas principales de juego, los elementos de interacción de juego, si se puede colocar no los sonidos finales o de pronto los primeros elementos de sonido que están acordes al juego. Y si uno pudiera, porque si tiene el dinero y la capacidad de colocar la banda sonora de cómo se vería dentro dentro del gameplay, el estilo de sonido que va a acompañar al juego, ya sea no solamente de environment, o sea, del sonido de cómo suena en los espacios de juego, sino también la música cuando de pronto lo ataca un enemigo o cuando va a llegar. O sea, es tratar de colocar todos esos elementos y ese es el MVP dentro de los videojuegos, ¿sí? Tiene que tener su menú de ingreso, tiene que poderse ganar, tiene que poderse perder, tiene que tener elementos de jugabilidad o espacios donde el jugador va desarrollando su movimiento, sus saltos, su brincar, lo que haga o el tipo de interacción que va a tener. Y la cereza del pastel siempre son los enemigos. Entonces, eso es lo que comprende un MVP para un videojuego y es un vertical slide, que es un término que utilizamos en la industria. No sé, espero haberle podido responder la pregunta y es una cosa compleja. ¿Sí? Y Yo lo que normalmente uno solo, lleva a los eventos, perdón Jorge, que sí, uno lleva a los eventos para mostrarle a un publisher es un vertical, ¿sí? Que trata de llegar a un solo nivel o a dos niveles de pronto, pero realmente es uno solo, con todos los elementos que va a tener el juego. yo añadiría frente a lo que dices de la torta, que la porción de la torta permite entender toda la torta. ¿Sí? Cuando tú compras una porción de torta, sabes que una u otra, u otra, u otra, vas a entender que es la misma torta. Es decir, no hace reclamo, me dio esta porción y quería otra, a menos de que sea más grande nos la dejaron en una rodaja más pequeña. Pero con eso tenemos un concepto clave en ello. Lo otro frente a lo del sonido me gustó mucho porque eso sí que ha ido cambiando con los tiempos, ¿no? Y tiendo a dar una recomendación que es más de práctica independiente del motor. En lo posible, yo hay veces prefiero, si es el caso, que no dejen el sonido al inicio, si todavía no tienen el presupuesto o elementos de ese orden, pero no le pongan un sonido que después van a perder. Porque es que uno termina asociando mucho el sonido y cuando ya lo quita uno siente que está con un juego distinto. ¿Sí? Entonces es un elemento, cada vez es más ideal uno poder ir incorporando el sonido, pero por muchas razones. A veces no tenemos el amigo sonidista o no tenemos todavía el presupuesto para incorporar banda sonora. Entonces son elementos que propondría igual. Lo que quiero decir aquí es, traten de no poner un sonido que después no vayan a tener. Eso sería como un elemento de agregar. Hay más preguntas, ¿cierto, Tatiana? Sí, profe, tenemos otra. José de Jesús Prieto Barrera pregunta, ¿es necesario saber inglés para desarrollar videojuegos? Esa pregunta, la verdad sí. Sí. Es una pregunta, mira, es una pregunta que desafortunadamente solamente tiene esa respuesta, sí. Sí. Es muy paradigmático, lo he visto mucho y es un paradigmático es porque es una cosa que es contraria al hecho per se, porque cuando se programa en inglés, ¿sí? Pero hay muchos programadores y yo los he visto, ¿sí? Y yo los conozco, ¿sí?
que son programadores muy buenos, 1000 veces, yo diría 100 veces, 1000 veces mejores que yo, ¿sí? Pero que no tienen la misma habilidad del manejo del inglés que yo tengo. ¿Sí? Y eso es una cosa que abre puertas o las cierra enseguida. Porque finalmente, si vas a trabajar en la industria de los videojuegos, no local, o sea, no en Colombia, sino a nivel global, eh, tienes que poderte comunicar con los clientes o tienes que comunicarte con el equipo de trabajo que está en la otra parte del mundo. Y comunicarse no necesariamente is connection, not perfection, o sea, es conexión, no perfección, que eso es de un podcast, si los tiene la oportunidad de escucharlo, está en Spotify, precisamente para adquirir esas habilidades de aprender a escuchar y a entender y hablar, ¿sí? Cosas muy prácticas. Y eso es una habilidad que hay que ir desarrollando desde ya. Si ustedes quieren entrar en la industria de videojuegos, tienen por obligación que desarrollar su habilidad de comunicación en inglés, ¿sí? Porque por más buen programador que usted sea, por más buen diseñador que usted sea, si usted no puede comunicar o no puede entender lo que le está diciendo la contraparte, se cierran las puertas enseguida, enseguida, enseguida. O sea, nadie le está pidiendo o el mercado no pide que ustedes sean angloparlantes o que van a mejor dicho, hablar, ¿sí? Pero que sí se puedan comunicar. Hay muchos programadores en Pakistán que están en esta industria, y nombro Pakistán porque es un país con unas similitudes en Colombia, no solamente en geoposición a nivel de la ubicación del Ecuador, sino que son los grandes competidores nuestros, ni siquiera son los que están en la India, sino los de Pakistán, ¿sí? Y los mismos que están en Filipinas. En Filipinas hablan inglés y hablan español, ¿sí? Porque ellos fueron una colonia española en algún tiempo y también fueron una colonia inglesa, y ahorita tienen una cosa como con los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y hablan inglés muy bien. Entonces, ellos nos tienen una ventaja a ese nivel, ¿sí? Y sin hablar mal de nuestros colegas de Pakistán o de Filipinas, nosotros como colombianos somos mucho más recusivos, como latinoamericanos estamos acostumbrados a la escasez, entonces trabajamos muy bien la parte de código, somos muy buenos, la gente nos busca, del exterior nos busca, ¿sí? Mucho para trabajar, por no solamente nuestra ubicación geográfica en el continente americano, ¿sí? Porque para nosotros es 3 horas para adelante o 3 horas para atrás, no es tan difícil, pero el idioma, o sea, el idioma es importante que ustedes lo adquieran. Tú dices una palabra que me encanta, ¿no? De comunicación, de conexión, mejor dicho, porque aprovecho y menciono algo. Miren que cuando viene una persona norteamericana, así habla el español gazapeado, se le entiende y se comunica uno con la persona. Entonces, acá no se trata de exigir, pues, el nivel de que seamos un inglés natural, pues, un inglés nativo. No. Y lo digo y lo insisto, y perdóname porque ese énfasis sí me gusta hacerlo. Hay una práctica, hasta el momento ya la veo muy colombiana, no sé si en otros países también la tengan, pero es una práctica que hay que ir quitando. Y es que nos encanta burlarnos de la persona porque habla un inglés gazapeado. No, ¿cómo no? Vemos una persona que aquí habla, un gringo, un norteamericano, llega y nos habla y nos habla en términos y le entendemos y nos comunicamos. Entonces, lo mismo, ¿sí? Aquí es que tenemos mucho de verdad esa costumbre y en eso sí hago una campaña muy fuerte. No andemos burlando, además porque a veces nos burlamos sin nosotros tampoco saber hablar, pero entonces no, es que usted dijo walking y tiene que decir walking. No, tranquilos, mientras el otro lo entienda, ahí vamos. Sí, no, eso estoy de acuerdo con Jorge, y inclusive en Modern Family, que es una serie, una comedia, lo que le pasa a Sofía Vergara en ese personaje, en su actuación de su personaje, es verdad, pero a ella lo que importa es comunicarse y hacerse entender. Y eso es una cosa que es, en este negocio del desarrollo, es fundamental, o sea, lo que ustedes entiendan y hacerse entender. Y muchas de las cosas que pasan a veces es que yo veo que los developers entienden lo que les dicen, pero no logran comunicarse. Y son pequeñas, grandes cosas, ni siquiera es que tienen que saberse todo el parlamento. A veces las preguntas se repiten las mismas siempre. Sí, de acuerdo. Tenemos más preguntas, ¿cierto, querida Tatiana? Sí, profesor, tenemos a Jorge Andrés Gómez Landoño que dice, ¿el Unreal es solo para la etapa de producción o también permite etapas de testing? Claro que sí, ese está para de testing a producción, sí. Sería, digamos, es una muy mala práctica, por ejemplo, hacer el testing
en Unity porque les parezca más fácil Unity, pues más bien ahí quédense en Unity. O sea, Unity también es una gran herramienta, o sea, yo no estoy diciendo que no lo sea, ¿sí? Es una gran herramienta, yo la he utilizado muchos años, la sigo utilizando. En efecto, estoy de acuerdo con el colega que habló hace un rato, lo que pasa es que es más versátil para unos sitios que para otros. Lo mismo le pasa también a Unreal. Ninguno es perfecto, lo importante es que ustedes aprendan a navegar en la herramienta que necesiten, no se casen. Esto no es cuestión de equipos de fútbol ni de banderas para que se vayan a agarrar en la calle o en un evento de videojuegos como que Unreal contra Unity. Sino que ustedes tienen que aprender a utilizar la herramienta que más les sirva, pero si van a hacer el prototipado en un Unity, es mejor tratar de seguir en Unity. Si van a hacer el prototipado en Unreal, es que porque van a utilizar las ventajas visuales y de diseño y todos los elementos de iluminación que tenga Unreal, ¿sí? Y eso también va muy de la mano como del tipo de proyecto que ustedes quieren hacer, ¿listo? Pero pues eso también es un tema que se evalúe, se tiene que mirar en el proceso de ideación cuando se genera un proyecto de videojuegos. ¿Hay más preguntas Tenemos todavía? una larga de Fernando Moreno. Dice, ¿cómo es el desarrollo de videojuegos en Unreal para entornos multiplayer? Es decir, ¿tengo que aprovisionar servicios o servidores para soportar a los jugadores que se conecten? ¿O hay un servicio con Unreal tipo PaaS de nubes existentes como AWS, Azure o Google Chrome para alojar un videojuego de estas características? Ok, esta pregunta tiene dos características. Aunque pues es una pregunta muy técnica, voy a tratar de bajarla al lenguaje coloquial para que todos puedan ustedes comprender. Existen dos tipos de servidores. Existen servidores autoritados o autoritativos, ¿sí? Y no autoritativos. Entonces, eso es lo que quiere decir es que, por ejemplo, no autoritativo es un servidor que está dedicado a la transaccionalidad de información y cuando ustedes juegan, descargan el paquete del juego, por ejemplo, League of Legends, ¿cierto? Entonces, ustedes descargan League of Legends, ¿sí? En su computador o en su dispositivo y cuando están jugando, el servidor está haciendo la transaccionalidad en tiempo real de los jugadores. No autoritativos, ¿sí? Esos son los que estamos hablando de League of Legends. Y autoritativos son los que cuando usted juega, está abriendo, por decirlo así, como una ventana en el servidor y el que está procesando toda la información junto con el rendering es el servidor. Aunque pues esa es una forma coloquial de decirlo para que todos estemos en línea. Ahora, la pregunta cuando dice ¿cómo hace el provisionamiento de servidores? Pues lo primero, eso depende del juego, ¿sí? Entonces, si es un juego en donde usted necesita que los jugadores estén en tiempo real jugando, puede utilizar soluciones que ya están hechas como Photon, ¿sí? No, o sea, pone uno de los principales errores que tienen los desarrolladores cuando están pensando en sus soluciones de desarrollo es imaginar, y estoy hablando a nivel de desarrolladores de desarrollo, o sea, personas que trabajan en ingeniería, y es que quieren hacer todo de ceros, ¿sí? Y eso es un error hoy en día en desarrollo de software y es un error en más que toda la industria de videojuegos, porque se demoran más haciendo todo el montaje que comprando un servicio que ya está prehecho. ¿Sí? Photon les permite hacer precisamente, no solamente desde las pruebas, sino el despliegue y la seguridad junto con otros elementos para juegos en tiempo real. ¿Sí? Entonces usted descarga el plugin, hace el registro, aprende a utilizar Photon y se entiende un poquito como por ese lado, mira sus temas de seguridad, de encriptación, eso sí, obviamente tienen que trabajar toda esa parte. ¿Sí? Si usted quiere utilizar las soluciones de Azure y de AWS, que es Amazon Web Services, también depende un poco como del tipo de servicio que quiere utilizar. Por ejemplo, el servicio de Azure es para juegos que tienen servidores no asincrónicos. O sea, es decir, en donde los jugadores no están jugando en tiempo real. ¿Sí? Y ahí, ¿cómo lo configura? Si es autoritativo o no autoritativo, depende un poco más de ustedes. En Photon, si los servidores no son autoritativos, o sea, lo normal es que usted haga que el usuario descargue su paquete de juego y el servidor de Photon hace la transaccionalidad, ¿sí? Y hay juegos de guerra y hay juegos muy bacanos que utilizan Photon, ¿sí? Ustedes pueden entrar a la página y van a poder ver qué juegos hay, ¿sí? Y también
En el caso de Azure, que ese es el servicio de PlayFab, ¿sí? Es más que todo para juegos que no son, yo sé que ya tienen servicio, no lo he usado, ¿sí? Que son juegos para juegos online, pero yo he utilizado la versión de Azure, que es PlayFab, para juegos que no están en línea y donde usted puede manejar puntajes, marcadores, puede manejar ese tipo de cosas. Ahora, depende, y nuevamente para resumir la respuesta, después de haber aclarado todo el término para que todos estemos en sintonía, depende del tipo de juego, cómo haga el aprovisionamiento o la configuración de sus servidores. Ahora, si usted lo quiere hacer manual, porque a usted le gusta montar el servidor de Linux, también depende como los servicios que usted quiera montar, ¿sí? Y de la seguridad y la infraestructura de servicio que quiera montar. Nosotros, yo no, porque yo no soy especialista en backend, o sea, yo en la empresa en la que trabajo, sí lo hicimos. Montamos un servidor en Apache, que eso es Linux, para que fuera muy seguro y la persona que es Gabriel España, que es un ingeniero súper guau en seguridad y en ese tipo de cosas, él hizo todo el montaje y nosotros desde Unity lo que hicimos fue hacer el consumo y mandar los temas de seguridad, pero eso no, eso es alto, como diría mi queridísimo padre, eso es alto turmeque. O sea, esa pregunta tiene muchas aristas y depende muchísimo del proyecto, ¿sí? Especialmente si son para apuestas. ¿Qué tarjeta gráfica? Hay otra pregunta. Gracias. Bueno, el señor Fernando, que es el de la pregunta, nos dice, vale, muchas gracias. Lo pensaba para juegos multiplayer tipo RTS, por ejemplo, sería tipo sincrónico, ¿correcto? Sí, sí, correcto. Uy, bien, también. Lo logré. Sí. Cristian nos pregunta qué tarjeta gráfica sugieren como mínima y como recomendada para UE5. Sí, esa pregunta me la hicieron hace poco. Y es cuál es el performance mínimo, el nivel de, o sea, cuáles son las características mínimas o los requerimientos mínimos que debe tener un equipo para el funcionamiento de Unreal. Ya les comparto el link. Hay una cosa, miren, que he aprendido para todos aquellos y aquellas que están ubicadas en Colombia, cuando van a Unilago, o si están ubicados en otra parte de América Latina, o en otra parte, o en otra ciudad de Colombia, antes de que compren la tarjeta de video, busquen ahí en Google una cosa que se llama el bottleneck, entre procesador y tarjeta de video. Entonces, porque es que, volviendo al ejemplo del Ferrari, ustedes pueden tener una tarjeta de video, una RTX, así, una vaina, una de esas de NVIDIA que generan sueños. Y no voy a decir de cuáles, pero que ustedes se imaginen que es o sea, una cosa increíble y que cuando la coloquen en su equipo, que tiene una board que lo va a soportar, ¿sí? Va a funcionar perfecto. Pero cuando la ponen, esa vaina se pone más lenta, ¿sí? Y es porque el cuello de botella, o sea, el nivel de procesamiento que tiene su procesador frente a la capacidad que tiene la tarjeta de video es como si tuvieran un Ferrari y le colocaran las llantas de un Renault 4. ¿Sí? Entonces, o sea, usted tiene Ferrari, pero las llantas de Renault 4, pues son las de Renault 4. ¿Sí? Entonces usted no va a andar tan rápido como debería poder andar. Entonces es importantísimo que antes de hacer una compra de este tipo, verifiquen el cuello de botella, el bottleneck que existe. Es simplemente escriben bottleneck, processor and graphic card, y ahí encuentran un montón. Y ustedes buscan su procesador y ahí les muestra cuáles son las tarjetas de video y ahí les muestra cuál es el cuello de botella. Uno debe tratar, o sea, la aspiración a nivel de hardware para que el cuello de botella no afecte el procesamiento en Unreal o en cualquier proyecto o en cualquier sistema, ya sea videojuegos, es que no supere el 80%. O sea, mejor dicho, que sea lo mínimo, o sea, que esa tarjeta de video se sienta a pleno comunicándose con el procesador para que pueda funcionar muy bien. ¿Listo? Esa es una de las cosas. Y frente a los requerimientos, eso está en la página de Unreal, pero ya se los busco y se los envío aquí en el chat para que lo tengan. Tenemos una última pregunta de Jorge Andrés Gómez Londoño. Para el desarrollo de software normal, ¿es más cómodo trabajar en Linux
o MacOS. Para el desarrollo de videojuegos y Unreal pasa lo mismo o es mejor en Windows. Uy, esa es otra pregunta también. Para mi queridísimo experto, ok, ¿dónde es que está? Dice, para el desarrollo de software normal es más cómodo trabajar en Linux, en macOS. Entonces, Linux es el sistema operativo Linux y macOS es el sistema operativo de los equipos de Apple. Para el desarrollo de juegos, ¿y Unreal pasa lo mismo o es mejor en Windows? En el curso pasado, les cuento una triste y feliz historia, porque es una cosa que pasa. O sea, el estudiante tenía un equipo Mac muy bueno para diseño. O sea, el equipo era espectacular. ¿Sí? Y cuando entraba Unreal a funcionar, se empezaba con sus cositas. Empezaba con sus cositas Mac. ¿Sí? Porque, pues, se colgaba. La verdad, se colgaba un poco. ¿Sí? En Linux nunca he trabajado en Unreal, la verdad, siendo muy honesto, creo que ni siquiera, o no estoy seguro, es una pregunta que me acaba de hacer usted y que me ha hecho reflexionar, porque no, la verdad, no he mirado si hay una versión de Unreal en Mac, para Linux, perdón, pero hasta donde creo o tengo entendido, no, ¿sí? Sin embargo, pues sería mirar ahí en la página porque tampoco, o sea, sí sé mucho del motor, trabajo con el motor todos los días, pero mi sistema operativo es Windows. ¿Sí? Estoy casado desde Windows 95, me pondrás la bola de edad, desde Windows 95 estoy casado con Windows, lo amo, lo adoro, creo que no existe una versión mala, pero, pues no, mentira, la verdad, eso es mentira, o sea, sí existen versiones malas del sistema operativo, pero es estable, funciona bien. Entonces, si la pregunta es ¿por cuál sistema operativo me voy si me voy a comprar un computador nuevo? Yo trataría de utilizar uno estándar que es Windows. Sí. Listo. Espero haber resuelto esa duda también. Windows 8, no, hasta ya no funciona. Aquí tenemos de Sorel Herrera. ¿Cuál es mejor lenguaje, IDE y framework, para aprender el desarrollo de videojuegos? Pues lo que pasa es que realmente no, o sea, el aprender un lenguaje de programación no le da la certeza de que ese lenguaje le permita hacer lo que usted quiere de manera inmediata sobre el motor de juego. O sea, por ejemplo, no es lo mismo utilizar Construct 3, ¿sí? Que funciona y que permite exportarla a muchas plataformas, porque las capacidades de Construct 3 son muy visuales, funcionan muy bien, es casi un Scratch, ¿sí? Pero ¿qué? Pero pues si usted quiere hacer cosas más complejas, tiene que utilizar JavaScript, ¿sí? Y utilizar la librería de JavaScript. Entonces, es importante aprender el lenguaje de programación, pero más allá de la importancia del lenguaje de programación, es la lógica de programación y las buenas prácticas a nivel de programación que tienes que adquirir desde el principio. ¿Sí? Esa es una de las cosas que es importante. Ahora, frente a un framework, ¿sí? Que en este caso hablaríamos de un framework que es un framework para los que no conocen el término, es el término rimbombante, lo digo yo, no hay ninguna documentación al respecto, lo digo yo, es el término rimbombante que utilizamos los ingenieros para referirnos a una plantilla. ¿Sí? En este caso, el motor de juegos. Entonces, ¿qué motor de juegos es ideal para arrancar? Yo a mi hijo que tiene 8 años le estoy enseñando a utilizar Unreal, pero porque soy yo, ¿sí? Y porque él me tiene acá y me puede preguntar lo que quiera. Y está también aprendiendo a utilizar Roblox, Lua, ¿sí? Que se le facilita para ver resultados inmediatos, ¿sí? Porque él dice, se aburre y dice, ay, ya nomás Unreal, papá, y se sienta a meter cosas en Roblox y eso ya le funciona rápido y hace rápido. Sin embargo, si tú me preguntas por dónde arrancar, yo le diría que si sintiera cómodo, ya sea con C++ o con Blueprints en Unreal o con C Sharp en Unity. Creo que eso. No le diría, váyase a Godot, que Godot es el futuro, no porque se va a quemar. O sea, eso ya
puro código, puro y duro. Tiene muchos plugins como Poposhoot, que es uno de los que lo hizo un colombiano, pero trata de ubicarte en un sistema que se sientas cómodo, sea C++, sean Blueprints, sea C#, ¿sí? Pero arranca, lo importante es arrancar. Se trabajaría en Python. Que piense con Assembler, no, con Assembler no, no, ni se le ocurra. Jorge Andrés, por favor, no, qué mal consejo. O aprenda COBOL. Perdón, qué pena, es un chiste técnico. No sé si hay más preguntas. No, profe, ya no tenemos más. Muchas gracias. Estas últimas me hicieron sufrir un poco, especialmente la versión de Unreal en Linux. La tengo instalada acá en el computador, pero la utilizo para Docker, no para Unreal. Realmente no se me ha ocurrido, siendo muy honesto. Puede ser que funcione hasta mejor. Sí. Y lo de Roblox da, pero para otro tema, porque eso de Roblox tiene una segunda parte. Bueno, mi querida Tatiana, y a toda la audiencia, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un espacio bastante agradable. Espero que lo hayan disfrutado. Y para los que quieran más, tenemos todo un diplomado para profundizar. Sí. Los espero en clase. Espero que nos veamos. Hacer juegos es divertido. Es hard fun. Es una diversión difícil, pero es muy gratificante a nivel profesional y como artista, porque finalmente todos terminamos siendo artistas, tanto el que diseña como el que implementa, como el que programa, ¿sí? Y una de las cosas que tiene el programador es que es el mago que le da la vida a todo, ¿sí? Nosotros programadores y los que estamos, sea que programe en código, que haga sus blueprints, le damos la vida a todo el mundo que las personas disfrutan, ¿sí? Entonces, nada, espero que se animen, que se metan en esta industria que es tan linda y nada, muchísimas gracias por este tiempo, muchas gracias Jorge, a la Universidad de Cataluña y a todos los que están acá y muy invitados a que se metan en esta industria tan maravillosa. Bueno, muchas gracias por compartirnos esta información tan importante. Para agregar, también quiero extenderle a todos los invitados a que participen en nuestro diplomado de diseño y desarrollo de videojuegos. Las personas asistentes al webinar van a tener un descuento exclusivo del 40% que va a aplicar hasta el día lunes 12 de mayo. Nosotros estamos arrancando nuestro diplomado para el próximo miércoles 14. Entonces, los invitamos para poder realizar el proceso. Con mucho gusto, el día de mañana nos vamos a poner en contacto con cada uno de ustedes para poderles brindar la información y poderlos orientar en el proceso. Doctor Caram, muchas gracias. Profesor Hugo, muchas gracias por su tiempo. Información muy valiosa para todos. Un abrazo. Que tengan buena noche. Que descansen. Que estés muy bien. Gracias. Gracias por acompañarnos.